Este 2021 se perfila como uno de los años más calurosos de la historia, incluso cuando el planeta se enfrenta a un enfriamiento temporal causado por el fenómeno de la Niña. El fenómeno de la Niña ocurre cuando la superficie del Océano Pacífico se enfría. Ese cambio provoca una reacción atmosférica en cadena que enfría el planeta y también altera el clima en todo el mundo. Con este fenómeno se empeoran los incendios en el oeste de los Estados Unidos. Los huracanes en el Atlántico son más poderosos y se intensifican las inundaciones en partes de Australia y Sudamérica. La Niña, que es el lado opuesto del Niño, se formó en septiembre del 2020 y se espera que se extienda durante el 2021. Según la Organización Meteorológica Mundial, la OMS. Este año terminará como uno de los 3 más cálidos de la historia. Pero, ¿qué tan caluroso será el próximo verano y cuáles serán las consecuencias? Esta noche me acompaña la doctora Paulina Ordóñez Pérez, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quédese conmigo esta noche. El programa, les aseguro, va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Paulina, qué gusto recibirte en Frente a Frente y poder abordar este tema, pues que ocupa a todo el mundo. La verdad, esto del cambio climático es algo que dice uno, bueno, a ver, yo ya no entendí nada. Se supone que antes, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues llovía en los meses de mayo a septiembre y ya después entraba el frío y todo iba muy bien y de repente te das cuenta que te cambian la jugada. La naturaleza te cambia la jugada y entonces empiezas a tener un montón de climas rarísimos que jamás habías experimentado en determinadas épocas del año. Yo estoy ahorita, por ejemplo, en el estado de Nevada y todavía en este momento ve en qué fecha estamos. Está haciendo frío. O sea, estamos ¿qué te digo? A 50 y tantos, 60 y tantos grados en pleno marzo, lo que ya en esta época debería estar haciendo bastante calor. ¿Qué podemos hacer el ciudadano común como tú o como yo para en un momento dado proteger a nuestro planeta? Pues podemos hacer muchísimo, porque es verdad que todos los proyectos transnacionales, como lo llaman, todos los países están en el Acuerdo de París y todos tienen compromisos y Estados Unidos que se salía parece que no, y eso es muy importante, ¿no? Pero todos los ciudadanos podemos hacer. Digamos que en nuestra voluntad está tratar de tener menos consumo energético, sobre todo si no lo necesitamos. Tratar de ir en transporte público, en bicicleta, a veces simplemente un cambio de modo de pensar, no porque luego vamos al gimnasio, tratar de reciclar los residuos, de no comprar muchos envases. Todos tenemos en la mano lo del fast fashion, que dura la ropa nada, ¿no? Y tratar de comprar prendas que duren más y menos seguir las tendencias, mucho. O sea, los gobiernos tienen una parte súper importante y nosotros otra igual de importante, yo diría. Sí, sí, sin duda. Ahora bien, la conciencia de la basura. Fíjate nada más qué cosa, ¿no? Es impresionante cómo siguen uno viendo, por ejemplo, ahora que estamos en plena época vacacional, qué manera de contaminar las aguas, las playas, cómo dejan basura. Es decir, eso es lo que a mí verdaderamente me molesta tanto, cómo tiran el agua, o sea, cómo desperdician los recursos naturales. Eh, es increíble la falta de conciencia. Hace muchos años en México había una campaña muy famosa que decía, ciérrale, un niño que salía y decía, ciérrale a la llave, ¿no? Bueno, pon la basura en su lugar, cualquier cantidad de campañas que hemos tenido y que de alguna manera en su momento tuvieron su efecto. Simplemente en TV Azteca tenemos una campaña, ¿no? En donde una vez al año todos vamos y todos recogemos basura. Sí, pero es una Sí, vez al año. Esto se tiene que hacer todos los días. sí, sí. El cambiar la mentalidad es algo
fundamental Fundamental. Y a que lo por mejor, desgracia la indolencia de la gente es verdaderamente espeluznante. Ya no digamos el cuidado del planeta donde habitamos, no, el cuidado de nosotros. Estás viendo en este momento cualquier cantidad de gente que anda en las calles sin cubrebocas, sin vacunas, ¿no? Exponiéndose a contagiar a medio mundo, a llegar a su casa y a los padres o a los abuelos o incluso a los niños los pueden contagiar, ¿no? Y todo porque ya están hartos del coronavirus y ya están hartos del encierro. Bueno, es que lo primero que tenemos que hacer antes de cuidar nuestro planeta para los cambios climáticos es cuidar nuestra propia vida y ni siquiera eso hacen. no, yo decía que lo del cubrebocas aquí en México también se ha dicho que es voluntario. Entonces, pero bueno, hay países en los que no se ha dicho que es voluntario y la gente va sin cubrebocas y tienen que multar, ¿no? Eso es una norma. Y es entendible que la gente esté harta, pero se puede salir a la calle teniendo civismo, con el cubrebocas puesto, ir a los tiendas y lugares cerrados con el cubrebocas puesto y respetar unas mínimas normativas. Tampoco ahora mismo yo creo que la instrucción no es estar ya quédate en casa. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, es reabrir sin arriesgar. O sea, nadie, yo desde mi opinión, quedarnos en casa no es la única solución, pero un comportamiento cívico obviamente sí, ¿no? Ir sin cubreboca por la calle, por la vida y poder contagiar a los demás, pues no. La verdad que en el tema de la pandemia ha sido complicado para todos, pero sí, yo creo que en el tema del cambio climático hace falta más concienciación, más información, aunque ya hay. Yo creo que los medios de comunicación divulgan mucho. O sea, quien realmente no sabe es porque no se esfuerza ni lo más mínimo en entender un poco del problema que hay, porque es el principal reto ambiental y creo que sí hay información. Aún así hay gente que todavía o no la tiene o prefiere no tenerla o no la entiende, pero sí, yo O creo que no le sí. importa, que eso es todavía peor que todo lo anterior. Yo creo que sí tenemos ya la información suficiente para saber lo que está pasando, ¿no? Sobre todo en Internet. En Internet es un bombardeo de información impresionante en donde La, cualquiera puede tener acceso. Te metes simplemente a cualquier buscador y tocas ese tema y te sale cualquier cantidad de información. Sí, pues yo digo que la Tierra se está calentando, que todos lo sabemos, que tenemos más eventos extremos, como usted decía al principio, ¿no? Y olas de calor y frío en temporadas que no son tan habituales, y muchas sí se pueden atribuir al cambio climático actual que estamos sufriendo. Y pues hay suficiente información y nos están avisando los científicos. Bueno, yo soy más climatóloga y estudio más bien si hay cambios en estas olas de frío, de calor, en la temperatura, pero tenemos un montón de compañeros que se dedican al estudio de impactos, que ya están advirtiendo que va a haber impactos en sistemas naturales, en sectores socioeconómicos y bueno, pues no hacemos lo suficiente. No iba a decir que no hacemos nada, porque algunos algo hacemos, unos más, otros menos, pero no lo suficiente, a nivel global no es lo suficiente. Aquí el gran secreto es tomarnos entre todos de las manos, porque no podemos dejarle todo el paquete al gobierno, ni tampoco se vale dejarle todo el paquete a la sociedad. Es decir, esto tiene que ser a la par. Claro, los gobiernos nos pueden poner transportes públicos eficientes de calidad, si no, nosotros no lo tomamos, pero ahora tenemos que tomarlo. Igual, así ellos pueden promover las energías renovables y nosotros tratar de consumir menos, etcétera. Esto es una parte de que los dos tenemos una responsabilidad compartida, está claro. Cada uno Aquí, en el ámbito de su competencia, por así decirlo. aquí la cuestión es efectivamente usar recursos naturales que no contaminen como se están utilizando tantos todavía, ¿no? Sí, bueno, es difícil. O sea, claro que hay que usar recursos naturales. Además, los que estudiamos escenarios de mitigación de cambio climático, la manera de reducir emisiones al final es la forma más eficiente, ¿no? La energía renovable y la eficiencia energética es donde se sacan los principales ahorros. Por supuesto, también de todos los demás gases, sectores de los residuos, como decía el fast fashion, en la segunda industria que más contamina. Pero una de las que tiene un gran potencial, no sé si el mayor, pero mucho potencial de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que calientan el planeta, es el consumo energético y la gran salida son las energías renovables. Yo creo que, hombre, no es fácil porque no es barato, volvemos a lo de antes. La moda no es barata, tampoco son baratos los coches eléctricos ni híbridos, por eso también hay
es parte de los dos. Los gobiernos tienen que ayudar y dar subvenciones y ayudas para que los demás podemos instalar paneles fotovoltaicos. Pero bueno, el mix energético yo entiendo que sí es responsabilidad del gobierno, ¿no? Sí, sin duda, por ejemplo, estos paneles solares a los que tú haces referencia, sin lugar a dudas te hacen bueno, es brutal, brutal la diferencia de lo que se paga. Yo tengo un amigo mío que puso en su casa paneles solares y está pagando mensualmente 54 pesos de Ya, luz. sí. Al final se reditúan, ¿no? Al final convienen. Pero claro, necesitas tener la capacidad económica para hacer una inversión, ¿no? De estas instalaciones que no son caras, carísimas. Lo Sí, que le hacen falta sigue, ayudas. Yo creo que los países en los que ha proliferado la energía solar para uso doméstico ha habido grandes subvenciones y ayudas de los gobiernos, está claro, ¿no? correcto, correcto. El país, yo soy de España y ahí la energía solar, la eólica también tiene una contribución más o menos importante, pero la solar se desarrolló mucho, pero con muchas ayudas también. Ese es el punto, que necesitamos que el gobierno también se ponga a las pilas y pueda de alguna manera apoyar todas estas nuevas industrias que nos permitan tener una mejor calidad de vida. Sí, sí, no, sí, sí, está claro. Y luego también nosotros, de la parte nuestra, necesitamos la ayuda del gobierno y desde la parte nuestra también pensar bien qué es calidad de vida, ¿no? Pensarlo bien porque lo que decía antes, y yo un ejemplo que pongo mucho, ¿no? Que vamos en carro estresados al trabajo y luego al gimnasio. Pues quizá ese tiempo lo invertimos en ir en bicicleta o en metro, que sube baja escalera y nuestra calidad de vida no es peor. Es como que también tenemos nosotros ya unas costumbres muy interiorizadas y a lo mejor no son razonables. Y lo que pasa es que, por ejemplo, las distancias en la Ciudad de México, pues son bárbaras para andar pedaleando todo el santo día. Bueno, Una, sí, dos, no hay tampoco la cultura del uso de la bicicleta como existe en Estados Unidos o como existe en Europa. Pero se puede crear y Claro. cuando la creemos, esa cultura nos daremos cuenta de que nuestra forma de vida es mejor, probablemente. Y ves tú cómo los automovilistas se les avientan a las bicicletas. Es una cosa horrible. Es una falta absoluta de empatía y de solidaridad con el otro. ¿Cómo le Sí. hacemos ante eso? Sí, hace falta ética, sí. Pero yo creo que hoy en día en las escuelas se lleva bastante la materia de medio ambiente y los niños aprenden ya desde bien pequeños que cómo es el principio físico del cambio climático y qué es el efecto invernadero. En ese aspecto yo creo que sí se está incidiendo. En las escuelas privadas. Mm. Sí, porque las cosas como son. Entonces, aquí esto hay que generalizarlo en todas las escuelas. Es muy importante que esto forme parte esencial de la educación de los niños y de los jóvenes, porque si no estamos echando al mundo generaciones sin ninguna conciencia. Entonces, en esas condiciones yo creo que es muy importante el factor educativo, es lo que nos puede hacer el gran cambio que nosotros esperamos para que este mundo sea mejor, para que este país sea mejor, para que nuestra ciudad sea mejor y dejemos de estar perdiendo el tiempo en tonteras y ponernos las pilas y hacer lo que a cada quien nos toca. Bueno, pues eso, empecemos todos por nosotros mismos también. Exactamente. No sabes cómo te agradezco de que hayas estado, Paulina, de veras conmigo esta noche en Frente a Frente. No se pierda nuestro próximo programa, México vive, tiempos de cambio, tiempos de dar la cara. Tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.